Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante, poco común, pero interesante, referente a lo que tenga que ver con em, la publicación de los trabajos, ¿sí? Tiene justamente que ver con la divulgación de nuestros resultados y vamos a ver un poquito el reglamento de la facultad, le voy a mostrar cómo yo llegué a elaborar mi informe final, que es la tesina, y posteriormente vamos a hablar de lo que es la elaboración de un artículo de investigación, que son formas de divulgar nuestros resultados. Toda investigación culmina cuando nosotros informamos de qué resultados obtuvimos, ¿sí? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que existe un reglamento de la facultad, ¿sí? Que se elaboró en el año 2010, que es el reglamento de tesina, y existen algunos criterios que se deben tener en cuenta y se deben seguir. Ahora voy a volver a pasar. En la página 4, o sea, en la página 4 de la diapositiva en sí, o mejor dicho del PDF, nos da algunos criterios de lo que debe tener el protocolo de investigación, ¿sí? Que es lo que ya se elaboró con lo que fue la materia. Se debe tener la aprobación de tema, título y tutor, ¿sí? En primera instancia, y posteriormente se debe presentar un trabajo en donde esté el tema, el título, el planteamiento del problema, el objetivo general específico, un esbozo, el marco teórico, o sea, no tiene que ser muy extenso. También acá se puede definir las variables como ya hicimos nosotros, redactar la hipótesis si es que corresponde y posteriormente va al diseño metodológico con el cronograma de trabajo y finalmente una bibliografía básica, ¿sí? Este proyecto será presentado con lo que es la aprobación del tutor, ¿sí? Debe haber una constancia, un documento que llegue a avalar que se hizo la revisión como corresponde y que cumplen con los criterios metodológicos, éticos y de elaboración de lo que es el trabajo de tesis, en este caso de tesina. ¿Qué pasa con lo que es la elaboración del informe? Bueno, en el capítulo 7 del reglamento nos dice los criterios de lo que tiene que ver con algunas cosas del formato. En primer lugar, tiene que ver que el interlineado doble se debe usar, que es lo que yo les exigí durante la elaboración del protocolo. El tamaño de la hoja debe ser carta, ¿verdad? No se debe contabilizar los anexos, por eso yo le dije que no se contabilizan los anexos, y debe tener un máximo de 100 páginas, salvo excepciones, ¿sí? Eh, y los márgenes deben ser de 3 margen superior, 2,5 inferior, izquierda 3 y derecha 1,5, que es algo que está dentro de los criterios de corrección dentro del protocolo, ¿verdad? Dice, todas las páginas del trabajo deben ser enumeradas, excepto la portada. Recordemos que se enumera en números arábicos desde la introducción y las páginas preliminares, que son los índices, los agradecimientos, el resumen, va con números romanos, ¿sí? Que pueden ser colocados en la parte superior o inferior. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Eh, de la hoja o en el centro de la página o en el borde, como dice, ¿verdad? Eh, el conteo de las páginas deberá iniciarse con lo que corresponde en la parte, en la portada, a la portada inferior, lo cual no será numerada por escrito, se numerará a partir de la introducción, como le dije. Números arábicos va desde la introducción y no se empagina anexo, ¿sí? O sea, hasta el título de anexo sí, como yo le exigí en su trabajo de protocolo, pero justamente para que tengan en cuenta que esos criterios que yo les puse y yo les pedía es para cumplir con lo que dice el reglamento también. Debe estar la bibliografía según justamente, de acuerdo al orden alfabético, ¿sí? Y según justamente, a ver dónde dice la lista de documentos consultados, utilizados como documentos escritos, que pueden remitirse en las fuentes, ¿verdad? El título que no irá precedido a numerales y las letras iniciales se escribirán con mayúscula. Deberán estar dispuestas en orden alfabético o el título en el caso de no contener el autor. Se deberá diferenciar entre libros, documentos, enciclopedia, etc., ¿verdad? Cada uno de ellos se registrará el estilo que corresponde. ¿Qué estilo nosotros usamos? El estilo normas APA. ¿Qué estilo usamos? Normas APA, ¿sí?
Acá menciona cuál es el estilo indirectamente de acuerdo al área de estudio. Psicología se basa, ciencia de la educación, psicología, etcétera, se basa en normas APA, ¿sí? Eh, bueno, y acá dice cómo van los libros, ¿verdad? Apellido, nombre, autor, subtítulo, nombre, apellido, edición, lugar de publicación editorial, año, número de página en el caso de que tenga que estar registrado en el segundo autor. Pero, como saben, el estilo que se utiliza fue normas APA. O sea, las referencias bibliográficas, las bibliografías y las citas se hacen según normas APA. Que debe contener la tesina, la portada, con lo que yo le exigí que debe tener su portada, tabla de contenidos, que puede ser tabla de contenido, tabla de... el índice de contenido, el índice de figuras o índice de tablas que puede contener después su trabajo. La introducción. Sí, antes de esto puede estar justamente la dedicatoria de agradecimiento, ¿sí? Eh, ya les voy a mostrar un modelo. El planteamiento del problema con los antecedentes, objetivos, marco teórico, definiciones de variables. Yo le puse después lo que era hipótesis y correspondía, ya siguiendo con el formato, complementando lo que es lo que nos pide en protocolo y lo que nos pide en la tesina. Eh, Definiciones variables, hipótesis, falta acá. Después le voy a mostrar en los indicadores por qué debe estar definiciones variables e hipótesis antes de metodología. Después diseño metodológico, que es ya lo que ya saben, el tipo de estudio, el diseño, el nivel, el alcance, etcétera. La delimitación temporal y espacial, la población, la muestra, el tipo de muestreo, la técnica de recolección de datos, el procedimiento y análisis de resultados y la parte ética. Después van discusión y conclusiones, ¿sí? Las referencias bibliográficas y los anexos, ¿sí? Eh, Como menciona acá, existe una flexibilidad en la secuencia del proceso metodológico, pero de contemplar los pasos fundamentales aún en las investigaciones cualitativas, porque las cualitativas son bastante flexibles. Las defensas. Bueno, las defensas van a durar 30 minutos, ¿sí? Y los evaluadores dedicarán 10 minutos a deliberar justamente, a hacer preguntas sobre el trabajo que se realizó y posteriormente a eso deliberan en justamente a la nota que van a obtener. Eh, Justamente ustedes lo que van a tener es un proceso de elaboración del protocolo, se entrega, se evalúa por asesor metodológico, luego ustedes hacen el trabajo de campo, elaboran su informe de investigación, que es la tesina, eso vuelven a entregar, se evalúa otra vez por asesor metodológico y posteriormente ustedes sugieren quiénes van a ser miembros de mesa. Los miembros de mesa examinadora vuelven a evaluar los trabajos y posteriormente ustedes tienen acceso a lo que es a la defensa si tienen aprobado el informe final, ¿verdad? Entonces dura 30 minutos, la defensa ustedes deben exponer todo el trabajo en ese tiempo, de lo contrario se le quita punto porque dentro de los criterios está terminar en tiempo, ¿verdad? Como ya saben, si la calificación resulta inferior a 3, el alumno queda reprobado, ¿sí? Y justamente podrá rehacer su tesina teniendo en cuenta las observaciones del tribunal examinador. Los tres miembros de mesa examinadora tienen tres opciones de calificar el trabajo. Aprobado, aprobado con modificación y rechazado. Si dos de tres dan como rechazado, el alumno pierde derecho al tema y tiene que volver a empezar el trabajo, ¿verdad? A lo que es la defensa oral. Eh, Como mencioné acá, todos los puntos son importantes de tener en cuenta la parte metodológica del trabajo, seguir con los criterios de redacción como corresponde, eh, ver si la implementación del trabajo se basó en los aspectos éticos de la investigación con humanos, sí, en caso de que trabajen con humanos, en caso de que sea con animales, si siguieron los aspectos éticos, si citaron, si no hay plagio, si todo eso tiene que evaluar tanto el asesor metodológico como los miembros de mesa examinadora. Y acá están los criterios de evaluación. Como le dije, se evalúa sangría, paginación y márgenes, ¿sí? En la tesina, el diseño metodológico, que el tema, la delimitación y la relevancia del aporte del trabajo, los objetivos que sean claros, precisos y pertinentes, acorde justamente a la pregunta de investigación,
el problema es factible a ser resuelto, bien planteado y en coherencia con los objetivos que yo siempre les pedí. Las referencias conceptuales y teóricas deben ser precisas, comprensivas, con enfoque original y crítico. Eso tiene que ver que sean fuentes de confianza. Como ven, las hipótesis, antes del diseño metodológico, la hipótesis se deben plantear y la definición de las variables, como yo les había pedido dentro del trabajo del protocolo. O sea, indirectamente yo complementé los criterios que están aquí con lo que pide protocolo y con lo que pide informe final, o sea, la tesina. Otros criterios son que la investigación es pertinente, el tipo de investigación es pertinente al tema, o sea, va acorde a o sea, que el diseño de investigación va acorde a la pregunta de investigación, al planteamiento de lo que se quiere resolver, el nivel de profundidad de la investigación coincide, ¿verdad?, con las técnicas y conforme al tema, y el análisis de los resultados con apoyo de cuadros gráficos o, en este caso, puede ser en diagramas, etcétera, o sea, de acuerdo a cómo se presenten los resultados. Posteriormente está las discusiones y las conclusiones. La discusión, recuerden que la discusión es el contraste entre los resultados obtenidos con los antecedentes y marco teórico, ¿sí? Se contrasta información. Entonces acá la conclusión es, se responde al problema y a los objetivos, se hayan fundados los conocimientos preexistentes y los hallazgos relevantes tienen aporte a lo que tiene que ver a la ciencia, a la psicología y a la sociedad. Por eso no hay un apartado en conclusión que se debe decir cuál es la utilidad del conocimiento obtenido dentro de la carrera, ¿sí? Y cómo se puede resolver el problema social que existe. Finalmente, está la bibliografía, que debe ser pertinente y referencias exactas y correctas, ajustadas a las normas establecidas. ¿Cuáles son nuestras normas establecidas? Las normas establecidas son normas APA, ¿sí? Siempre normas APA. Psicología siempre usa normas APA. A menos que quieran hacer algún trabajo de algún artículo y presentar en una revista que sea en neuropsicología y se base en otras normas, se adaptan a eso. Pero lo que voy es que nuestro reglamento, de acuerdo a las tesinas, dice con normas establecidas. Las normas establecidas en ciencias sociales son normas APA, a menos que hasta que se diga lo contrario. Los criterios a tener en cuenta en la defensa oral es dominio del tema, empleo de lenguaje técnico apropiado y correcto. No lean en su defensa, o sea, si van a leer, lean la pregunta, el objetivo de investigación, pero el resto no lean. Demuestren que saben y manejan su tema, por favor. Presentación articulada según el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico y conclusiones. Uso de apoyo audiovisual y multimedia, postura crítica en relación a las opiniones de los autores consultados, respuestas oportunas y precisas a las preguntas formuladas por los examinadores. En caso de que, ya saben, se le haga preguntas, se evalúa eso también. Entonces, mi tesis, siguiendo justamente esos puntos, tiene la portada, ¿sí? Yo no le puse los logos, no me acuerdo por qué, pero la tapa sí tiene los logos de la facultad y la Universidad Nacional de Asunción. Como ven, debe estar, recuérdense que las letras deben estar en tamaño 16, 14 o 12, 16 títulos, subtítulos 14 y texto normal en 12, ¿verdad? Las letras pueden ser en tamaño, mejor dicho, en fuente Arial o Times Roman. Y recuerden que los márgenes deben seguir. Por los márgenes uno se da cuenta si visiblemente está acorde a lo que se quiere realizar. Entonces va el nombre de la universidad, nombre de la facultad, carrera. Ustedes pusieron tema, título, que está excelente. Después va el tipo de trabajo que se realiza, el nombre del tutor, los autores, el año y la fecha. En este caso la ciudad y el año, ¿verdad? Año y fecha. Después existe una hoja preliminar que tiene que ver en dónde van a firmar los miembros de mesa examinadora con la calificación. Esta hoja preliminar tiene el nombre de la universidad, la facultad, la carrera, página de aprobación sería, ¿verdad? Y el título del trabajo, tipo de trabajo que se realiza, los autores y los espacios para que firmen los miembros de mesa examinadora. El tutor, la calificación y la fecha de aprobación, que sería la fecha de la defensa. La dedicatoria, o sea, tiene este formato, según normas APA debe tener este formato. Va en el apartado superior derecho, ¿sí? Con letras, creo que era en tamaño, no me acuerdo si era 10, ¿verdad? Y los agradecimientos van en la parte inferior a la izquierda, ¿sí? Bueno, tienen como modelo. Como ustedes ven,
La portada no se paginó, pero a partir de la página de aprobación, que es una página preliminar, se empezó a numerar en números romanos. Como ven, acá se nota que es 1,5, acá es 3. Visiblemente se nota de acuerdo al trabajo que se cumplieron con los criterios de acuerdo al margen y qué sé yo. Luego va el índice de contenido, ¿sí? Vieron que las páginas preliminares van en números romanos y desde introducción se numeran números arábicos, tal cual como dice el reglamento, y van en orden de sucesión de acuerdo a cómo se va presentando el trabajo. Nosotros tenemos dos apartados, o sea, dos partes, marco teórico, uno en una la variable y nuestra segunda variable es la parte 2. La parte 3 hablamos de, mejor dicho, de variables e hipótesis, las definiciones, ¿sí? Y después en el capítulo siguiente hablamos de diseño metodológico. Finalmente, el capítulo 3 tiene los resultados y capítulo 4 discusión y el último las conclusiones, ¿verdad? Y finalmente las referencias bibliográficas y la página en donde se encuentra el anexo. Bueno, si yo encontramos algo más. Bueno, índice de tablas, o sea, mis resultados, pero yo fui enumerando. Ustedes, por ejemplo, creo que algunos empezaron a hacer los índices por medio de Word. Nosotros hicimos a mano porque no salía cómo se hacía por Word, así que hicimos de este modo, que es una forma de hacer también. Bueno, índice de tablas, índice de figuras, si tienen gráficos, esquemas, fotos, se agrega índice. Y el resumen. El resumen debe tener una distancia en este apartado de 7 centímetros acá, 5 centímetros derecha y 5 centímetros izquierda, ¿sí? Por eso yo les decía que deben tener en cuenta eso dentro de lo que es la elaboración del resumen. Y los números de palabras en el reglamento, en uno de los reglamentos dice 150 palabras, en cambio normas APA exige entre 150 a 250 palabras. Y como ya saben, debe estar el diseño de investigación, el objetivo, la muestra, la población, los instrumentos, cómo van a analizar los resultados y también la conclusión general, o sea, el resultado general del trabajo. Eso en informe, ¿sí? Palabras clave, ¿sí? Las palabras clave, al menos 3 que pueden colocar. Y otra vez está numerado con número romano. Desde introducción se numera con número arábico. Acá se nota que es 1,5, acá es 3, 3 y 2,5 abajo. Hoja carta. Empezamos a numerar con números arábicos. Bueno, esta introducción. Como ustedes vieron, decía que debía estar antecedentes, pero en una parte habla problema. Por eso nosotros dudamos que el capítulo 1 es planteamiento del problema y se aborda la problemática en sí y colocamos antecedentes en primera instancia. Eh, yo hablé primero de los antecedentes de los trabajos consultados. Debe citarse un normas APA, recuerden eso siempre. El planteamiento del problema, o sea, el título debería estar arriba, pero no puse. Esta es pregunta de investigación. Después están los objetivos, ¿sí? Objetivos generales, objetivos específicos, la justificación del trabajo y posteriormente lo que es marco teórico. Como ven, acá hay una distancia de 3 centímetros, que es el margen, más 4 son 7, ¿sí? Acá hay 7 centímetros de distancia que deben tener en cuenta. Tamaño 16, tamaño 14 y los siguientes textos en tamaño 12, ¿sí? 1,5 los márgenes, ok. Esto todo lo que tenga que ver con marco teórico. Recuerden que siempre, siempre, siempre deben tener las citas como corresponde. Si es cita, si es cita larga, si es cita corta. Si hacen parafraseo, esta es una cita larga, por ejemplo. Una cita, otra vez, siempre citen. Y a la par referencien sus autores, ¿sí? Para no perder el trabajo. Voy a adelantar, adelantar, adelantar porque este era largo. Esta es una manera de cómo se presentan tablas, ¿sí? El título de la tabla, el nombre, esto en lo que tiene que ver en la parte media izquierda, después todo centrado en el medio y la nota, que es la explicación de la tabla, si es de elaboración propia, la interpretación o si tiene elaborado por un autor. Si es elaborado por un autor, pongan la fuente del autor que corresponde.
Si tienen alguna figura dentro del trabajo, voy a ver si encuentro, yo creo que sí hay. Hasta una de las figuras, se hace un análisis cualitativo o quieren poner una figura, esquema o lo que sea, se pone la figura y posteriormente el título, o sea, figura uno, el título de la figura en cursiva y la fuente que corresponde, siempre, ¿sí? Si es elaboración propia o si eh, ustedes elaboraron la figura, porque eso es lo que es importante. ¿Qué más tienen que tener en cuenta? A ver, voy a seguir bajando. Si hacen una acotación, deben mencionar la figura que corresponde, de acuerdo a lo explicado dentro de la teoría. Tiene que ver con marco teórico. Otra figura, ¿sí? Figura 2, el título y la fuente. Teoría 2, bla, bla, bla. Otra figura, ¿sí? Y acá está la parte 2 que tiene que ver con definición. Acá está la hipótesis. Definición de variables. No, este es mi segundo variable que tiene que ver satisfacción marital. Y el apartado 3, si no más recuerdo. Acá está. Que tiene que ver con las hipótesis y variables. Redacté la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la definición de las variables conceptual, definición conceptual y definición operacional. La definición operacional yo no hice con tablas de operacionalización, ustedes sí, que les facilita mucho más el trabajo, que es otra manera de hacer. Y después en el capítulo 2, dentro de mi trabajo corresponde a lo que es diseño metodológico. Diseño, vi el tipo de investigación, según el enfoque, alcance, nivel de investigación, diseño, y según la temporalidad, el tiempo, ¿verdad? Y así es longitudinal o transversal. La delimitación temporal y espacial, la población, la muestra y el tipo de muestreo. Hablamos de la cantidad de docentes que había, el tipo de muestreo que se iba a implementar. Métodos y técnicas, cómo administramos los datos de manera individual y anónima. El tema de lo que tiene que ver con las características del test, cuántos ítems tienen, la confiabilidad, la validez, qué ítem, o sea, qué dimensiones tiene el test, qué ítem evalúa cada dimensión, cómo se corrige, la confiabilidad, la validez, todo eso que corresponde al instrumento, las correcciones, etc. Este es un instrumento 1. Ok, voy a seguir. O sea, esto acá aparece mal. El resultado tiene que estar en otra página. Plan de análisis de los resultados. Después, creo que iba antes. Procedimientos, plan de análisis de los resultados, que es justamente la fase de los permisos, hasta llegar las personas que van a formar parte de la muestra. Qué pruebas estadísticas van a hacer, cómo van a analizar los datos, qué software van a utilizar, etcétera. La parte ética, cómo aplican la parte ética dentro del trabajo. Y posteriormente el resultado. Bueno, este tenía que hacer un salto de página acá. Primero se suele reportar la confiabilidad del instrumento, ¿sí? Yo hice por dimensión y por el test total, porque nosotros tuvimos con Pascual que adaptar uno de los tests. O sea, hicimos la carga, vamos a decir, del peso de la confiabilidad de acuerdo a los ítems por dimensión y del test total. Entonces, primero se suele reportar la confiabilidad del instrumento, este es mi instrumento 2, y posteriormente la descripción de la muestra. ¿Sí? Se describe la muestra, por ejemplo, ya saben, tabla, el título, en cursiva. Estos símbolos están en el manual de normas APA. Edad, se van los datos, la cantidad de casos, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Nota, yo puse la declaración de cada símbolo. Interpretación de cada uno. Después la descripción de la edad, rango de edad, tiempo de convivencia en pareja. Como ven, cuando son variables numéricas se escriben con medidas de tendencia central y dispersión, como yo hice acá. Y acá que dicen rangos,
en frecuencia y porcentaje. ¿Por qué frecuencia y porcentaje? Porque nosotros teníamos como 170 docentes. Si son menos de 100 casos, solamente frecuencia tienen que reportar. Todas eran mujeres, creo que sí. Esta es una variable cualitativa, ¿sí? Nominal, si estaba en un trabajo estable entre los miembros de la pareja, si solamente trabajaba su pareja o ambos trabajaban. Dos respondieron que sí, solamente ellos, y tanto los varones como las mujeres que trabajan, la mayoría en un 98,8%. Si son variables cualitativas, ya saben, se describe en frecuencia y porcentaje. Si son más de 100 casos o más. Si son menos, solamente frecuencia. La interpretación, otra variable cualitativa que es el tipo de relación, si había unión de ley, unión de hecho, frecuencia y porcentaje. La interpretación está arriba. Descripción de variables de estudio, que son las variables principales, o sea, pasamos de confiabilidad del instrumento, descripción de las sociodemográfica de la muestra, a la descripción de nuestras variables, cómo se comportaban nuestras variables, ¿verdad? Primero describí cada dimensión cuantitativamente, ¿sí? La media, la mediana, la moda, la desviación, el mínimo, el máximo, ¿sí? Estadística descriptiva. Posteriormente, la satisfacción con la estadística descriptiva, ¿sí? Sería los valores que obtuvieron, según los valores que obtuvieron en respuesta. Si estaba presente o ausente, que sería una variable cualitativa nominal, ¿sí? Frecuencia y porcentaje. Todo el resto va a ser más o menos así. Después niveles. Frecuencia y porcentaje, presencia o ausencia de pasión romántica, compromiso, ausencia, presencia, y niveles de satisfacción marital, frecuencia y porcentaje, ¿sí? Si quieren después describir, ¿verdad? Según datos sociodemográficos, serían las relaciones entre las variables. Esta es la satisfacción marital según el tipo de pareja, una comparación. Después, comparación de tiempo de convivencia de pareja según el nivel de satisfacción. Esta es una tabla de contingencia, que es cuando se describe dos variables cualitativas, ¿sí? Frecuencia y porcentaje, porque por obvias razones. Tabla de contingencia de... Espera que voy a echar un poco más para que se vea. Ahí está. Ahí. Dos variables cualitativas, que es el tiempo que hice en variable ordinal y el nivel de satisfacción, ¿sí? Después yo hice un análisis de chi cuadrado, que es asociación entre dos variables cualitativas, que acá se explica. Posteriormente, la relación entre las variables, que si se cumplieron los supuestos, se aplicaba la correlación de Pearson, o si no se cumplía, la correlación de Rho, que es la que corresponde. Luego está el contraste de hipótesis, que correspondía de cómo tomé la decisión de utilizar esta prueba estadística, los pasos que seguí hasta la interpretación de aceptar o rechazar mi hipótesis de investigación. Posteriormente está la discusión, que es el contraste de mis resultados según los objetivos que me establecí, o sea, que establecimos con mi compañero, y en contrastación con nuestros antecedentes y nuestro marco teórico, ¿verdad? Te van a ver que nosotros decimos nuestros resultados y posteriormente está alguna fuente que tiene resultados similares o contrarios, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? El baremo. Saltó acá. El baremo. Después está la conclusión, que es justamente si llegamos al objetivo de investigación o no, qué limitaciones tuvimos, qué obstáculos se nos presentó dentro del trabajo, en la elaboración del trabajo de campo, también cuál es la utilidad del resultado en el campo de la psicología clínica, en este caso, ¿verdad? Y cómo se podía resolver, cómo se puede aplicar estos resultados a nuestra práctica profesional, y también a poder justamente resolver esa problemática social que se habló dentro del planteamiento del problema. Las limitaciones de los resultados, que no se pueden generalizar los resultados, otras recomendaciones también que se dieron a otros investigadores que quieran hacer una réplica del trabajo en sí. Y finalmente están las referencias bibliográficas según normas APA, ¿sí? Ven que hay por orden alfabético,
eh, se nota la sangría, se nota que está en sangría francesa, los márgenes, ¿sí? Todos numerados todavía hasta ahora. Después, en anexo, la página de anexo, yo coloqué el consentimiento informado. Después colocamos nuestro instrumento, pero ya, bueno, en realidad esta parte no tiene que estar en página, ya saben, anexo no se en página. Y los instrumentos borré porque los autores no querían que ponga. Este trabajo yo publiqué, por eso, o sea, puse en académico. Y otros resultados importantes que son los percentiles, los permisos de utilizar los test a los autores, los correos, hasta el otro autor, la validez de contenido en lo que tiene que ver al análisis, o sea, el juicio de los expertos, que es el autor principal, y también la parte de la traducción y retraducción por parte de algunas personas que manejaban inglés. Bueno, eso. Prácticamente todo eso tiene el trabajo y es para que tengan en cuenta a la hora de elaborar su trabajo de investigación, ¿sí? Sí, por eso siguiendo estas normativas, yo por eso les puse esa estructura de trabajo para que ustedes ya se faciliten a la hora de llevar a cabo el, el protocolo de investigación, pero así también ya tienen un modelo de informe. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que en el informe se redacta en pasado, ¿sí? En tercera persona impersonal pasado, ¿sí? Así como el protocolo se redacta a futuro, se aplicará, se llevará a cabo, etcétera. Dentro del informe se redacta en pasado, tercera persona en pasado, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Eh, Otro punto que tienen que tener en cuenta es que otro modo de divulgación de los resultados es la elaboración de un artículo científico. Vamos a ver de qué trata. Les voy a mostrar el modelo del artículo. Y cuáles son las estructuras que se debe seguir. El artículo es como una síntesis del trabajo de investigación, no es tan largo como la tesina. Generalmente tienen entre aproximadamente máximo 15 páginas o 20 o menos, ¿verdad? Pero no es tan largo o no es tan extenso como es la tesina. Y tiene esta estructura: título, autoría, afiliación, resumen, palabras claves, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Algunos preguntan cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía. Las referencias bibliográficas son todas las fuentes que están citadas en tu trabajo y que se puede identificar o localizar esa fuente, o sea, el autor tiene la fuente, ¿verdad? En cambio, las bibliografías corresponden tanto fuentes que están mencionadas en tu trabajo como fuentes que no están mencionadas pero tuviste que leer, ¿sí? Para que tengan en cuenta entre las diferencias. Entonces, el título a la hora de elaborar un artículo, bueno, antes de llegar al título, recuerden que cada revista tiene su normativa o su formato de cómo elaborar el trabajo, ¿sí? Pero la estructura general o común es esta, la que sigue la IMRB, ¿sí? Introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión, ¿sí? Entonces, primero, si quieren reportar o publicar su trabajo, revisen cuáles son las reglamentaciones o la normativa de la revista, qué criterios tiene en cuanto al tipo de letra, los márgenes, el tipo de hoja, etc. ¿Sí? ¿Qué característica debe tener el título? ¿Sí? Debe ser atractivo, llamativo, de interés para los lectores, eso sí es importante, breve, y escribir de qué trata el trabajo, ¿sí? Lo más relevante del trabajo. Y no debe ser muy específico, o sea, demasiado detallado no, porque si no sería muy largo. Hay algunos libros, no me acuerdo cuál, que mencionaba que por lo menos tienen que tener entre 15 o 20 palabras, ¿sí? Pero depende mucho de qué se esté haciendo para saber si se puede dar un buen mensaje con el título, con esas palabras, ¿verdad? Que no debe contener, no debe contener ningún término que requiera aclaración, como abreviaturas, fórmulas, etcétera, ¿sí? Ahora, por ejemplo, COVID-19 es
una, ¿cómo se dice? Una abreviatura de lo que tiene que ver con una enfermedad, pero ya es conocida a nivel mundial, no va a haber tanta dificultad en poder comprender ese término. Y van a encontrar en artículos que ponen COVID-19 dentro del título, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esos puntos. Autoría y afiliación deben poner justamente cómo les gustaría que sean citados, ¿sí? Porque si el trabajo se reporta, o sea, se publica, posteriormente siempre deben utilizar los mismos, o sea, las mismas iniciales y apellidos para que se les cite. Algunos, por ejemplo, tienen en cuenta el apellido de sus papás y su mamá, otros solamente tienen en cuenta un solo apellido. La intención es que ustedes unifiquen eso, ¿sí? Para no tener problemas en referente a las citaciones y autoría. También debe estar el nombre de la institución que les respalde de manera oficial, el nombre oficial. Y siempre, como les mencioné, los mismos, el mismo modo de denominarlos a ustedes como autores. Por ejemplo, hay una profesora que tuvo problemas con su citación porque durante un tiempo utilizó su apellido de casada, en cambio en otros artículos utilizó su apellido de su mamá y su papá y no les contabilizaba como a ella como autora. Entonces, la intención es que ustedes unifiquen y utilicen siempre la misma firma, ¿sí? Tanto el nombre como el apellido y así el nombre de la institución o departamento, ¿sí? Que suele colocar. Resumen y palabras claves. Ya saben que el resumen es la síntesis del trabajo donde está el diseño, los objetivos, el instrumento, el procedimiento de análisis de datos y así también los resultados más significativos. Generalmente hay revistas que te piden 350 palabras, otros te piden más, algunos llegan hasta 500, por eso es importante leer cuál es la reglamentación de la revista. Eh, En algunas revistas, como menciono acá, obligan incluso a incluir títulos del apartado dentro de mi resumen. Por ejemplo, hay algunos que ponen introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones, dentro del resumen, ¿sí? Entonces, es como hacer una síntesis del trabajo teniendo en cuenta esos apartados. Pero de igual manera, algunos hacen sin ningún problema dentro de lo que es ese apartado, sin llegar a incluir esos títulos. Eh, el autor debe identificar entre 3, 4 o 6 palabras clave sobre el trabajo, ¿sí? Que serían palabras que pueden ayudar a identificar o reconocer ese trabajo de acuerdo a la temática que se está investigando. O sea, es como un dato que ayuda al buscador a poder identificar tu trabajo eh, para que pueda ser encontrado por otros investigadores. Por ejemplo, si yo quiero encontrar trabajo sobre satisfacción marital, la palabra clave es satisfacción marital, entonces, si mi trabajo de tesis o mi artículo tiene esa denominación, va a ayudar a que se puedan encontrar más fácilmente, ¿sí? Como antecedente. La introducción debe, debe contener lo que es el problema de investigación. Hay algunos que, o sea, no van a encontrar muchos artículos que tengan la pregunta explícitamente, pero generalmente se suele colocar lo que son el objetivo general, por ejemplo, y después lo que es la relevancia de ese trabajo o la problemática de ese trabajo. Una síntesis del contenido referente al marco teórico, ¿sí? Y qué aportación o qué aporte tendría ese trabajo dentro de lo que es el ámbito económico-social y cómo se resolvería la problemática en sí, ¿verdad? Eh, y en caso de que tenga hipótesis, se puede llegar a redactar. Pero hasta ahora, por ejemplo, yo no encontré muchos artículos que yo recuerden que tenga directamente o explícitamente redactado la pregunta de investigación, pero sí los objetivos. Y en algunos sí, que requiere hipótesis, se redacta la hipótesis. Pero sí es conciso este apartado, ¿sí? Luego está material y método que tiene que ver con el apartado metodológico. Se explica lo que es la estrategia, o sea, el diseño de investigación. Eh, Se explica, por ejemplo, la población, la muestra, el tipo de muestreo, el instrumento que se utilizó, se reporta la confiabilidad, la validez, eh, qué, mejor dicho, qué pruebas se requería para el análisis de los resultados, ¿sí? Y qué aspectos éticos requiere
el trabajo para poder emplearse, ¿verdad? O sea, qué aspectos éticos se cumplieron para hacer el trabajo en sí. Entonces, como menciona acá, materiales debe incluir la fuente de los mismos y el método de preparación. Y método, si es estándar o no, mencionar el diseño, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con diseño metodológico. Eh, como les mencioné, debe tener esas características pertinentes que tienen los diseños de investigación. Y obviamente requiere para que se pueda replicar el trabajo. Luego tenemos en los resultados, ¿sí? Obviamente los resultados deben responder a la pregunta de investigación o indirectamente a la problemática que se planteó en la introducción y al objetivo que se redactó. Y debe tener los resultados solamente precisos e importantes. No tener 47 tablas, no. O sea, lo justo y necesario. Tanto tablas como figuras que requieran, ¿sí? Eh, pueden reportarse en gráficos, pueden reportarse tablas o sin gráfico y tablas, solo texto. O sea, encontré artículos que solamente describía sus resultados en texto, ¿sí? Sin necesidad de tablas y gráficos. O sea, son modos de reportar, no hay ningún inconveniente. Algunas revistas te piden como máximo 5 tablas, otros te piden 6. O sea, pero queda a criterio del investigador ver cómo reportar, ¿verdad? La interpretación debe ser concisa y se debe enfatizar y remarcar lo más trascendente que responde justamente a lo que se quiere llegar con el trabajo, ¿sí? Los formatos, tanto en introducción, con materiales y métodos y resultados, si es en nuestra área, tiene que ver con el formato APA, ¿sí? Luego tenemos la discusión y conclusiones. Ya sabemos que discusiones corresponde a el contraste entre nuestros resultados con el marco teórico y antecedentes. Entonces podemos llegar a reportar otros estudios que hablen con resultados similares o discrepantes al nuestro, ¿sí? Y así de acuerdo a lo que, contrastando con lo que tenga que ver con la teoría también. También en conclusiones se pueden hablar de si se llevan a los objetivos, cuáles son las limitaciones, qué recomendaciones se da a otros investigadores, cuál es la utilidad de ese conocimiento dentro de nuestra área de trabajo, ¿sí? Eh, Justificando justamente los resultados obtenidos dentro de lo que es nuestra práctica profesional. Luego se suele colocar los reconocimientos. Recuerden que un tema muy delicado es quién es el autor de la investigación, ¿verdad? O quién es el autor de la revista, o mejor dicho, del artículo de revista. Alguien que le hace el análisis de datos no es el autor. Alguien que le hace la recolección de datos tampoco es el autor. Un autor es la persona que pueda defender el trabajo de pie a cabeza, ¿sí? Si hubieron personas que colaboraron con ustedes con el análisis, ¿cómo se dice? Con la recolección de datos, etcétera, no son autores. A menos que ni siquiera su tutor puede ser autor. Puede ser colaborador, pero no autor. A menos que la persona con quien ustedes trabajen haya hecho algo significativo dentro del trabajo y pueda entender de qué se trata el trabajo por completo. O sea, un autor es la persona que puede defender a capa y espada el trabajo publicado, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieron ayuda financiera, no sé, con así le financió la investigación, ustedes pueden reconocer, agradecer en este apartado. Si tuvieron algún profesor que le ayudó en análisis, pueden agradecerle en este apartado. Y el tema de conflictos de intereses también, si es que hay, o sea, se supone que no tiene que haber para no tener problemas en el ámbito ético, legal, ¿sí? Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas que corresponden justamente a colocar los trabajos que son citados dentro del manuscrito, dentro del artículo, obviamente siguiendo las normativas o el estilo que corresponde a la revista que quieren publicar. Si son en ciencias sociales, generalmente se publica teniendo en cuenta las normas APA, ¿sí? Entonces deben seguir de acuerdo a ese estilo. Si van a hacer en alguna revista, no sé, trabajan con personas con TDAH, por ejemplo, y van a publicar una revista en psiquiatría, van a usar normas Vancouver, no van a usar APA, entonces se adapta. Por eso es importante reconocer o saber las normativas de la revista con quien quieren publicar. O sea, infórmense bien previamente antes de redactar un artículo. Eso es lo que corresponde a lo que es la redacción de artículos. Les quiero mostrar. Este es el trabajo que hicimos con algunos chicos del cuarto y quinto de este año. O sea, quinto del año pasado, cuarto eran ustedes el año pasado, con el profe Pascual.
Él ideó lo que corresponde a la elaboración del baremo del Raven para que puedan utilizarlo ustedes como un recurso. Acá, por ejemplo, se colocó el nombre de la revista, ¿sí? Para que después ustedes puedan, o sea, estos datos sirven para que la persona que consulte este artículo pueda hacer la referencia como corresponde. Los autores, ¿sí? Como les dije, si de una ya se colocó así, siempre coloquen así para que se les cite de este modo y no tener problemas con el tema de la autoría, ¿verdad? El título conciso, relevante, ¿sí? El resumen, que generalmente son entre 150 palabras o 250, dependiendo de la revista, ustedes tienen que saber cuánto deben ser. Se colocó el tipo de estudio, la población, etcétera, etcétera. Las palabras clave. Y para poder encontrar mejor a los, ¿cómo se dice en este caso? A los autores, se colocó los datos de los autores para poder, no sé, si alguien quiere precisar algo, preguntar algo, consultar, que generalmente se suele hacer, que se puedan escribir a los autores en sus correos. Eh, Generalmente se suele colocar también el resumen en inglés, que es el abstract o summary igual, que ayuda justamente a poder internacionalizar, o mejor dicho, expandir la forma de encontrar el artículo a lo que son otros autores de lengua inglesa, porque el inglés prácticamente es el lenguaje científico. Si la mayoría de los artículos publicados se publican en inglés, entonces facilita el poder encontrar la fuente como antecedente. La introducción, o sea, se habla de la problemática, el propósito principal, se habla sobre inteligencia, la clasificación de la inteligencia, bla, bla, bla. Eh, como algo conciso referente al marco teórico y la problemática de que no existía baremos y la problemática social de que no existe baremos locales. Después, posteriormente, en materiales y métodos se habla del diseño, sí, en este caso es un diseño no experimental de tipo, a leer, pero esperen que un momentito. Instrumental porque estamos viendo baremos del instrumento, o si hacemos adaptaciones, validación, es diseño dentro de psicología, diseño instrumental. Se habla de la población, la muestra, el tipo de muestreo, etcétera, los criterios de inclusión y exclusión, el instrumento, se habló del instrumento, cómo se recolectó los datos y la parte ética y análisis también, ¿sí? Y después los resultados, como saben, normas APA, tabla, título, todo de manera horizontal, ¿sí? No sé por qué en el diseño nos dejaron así, porque yo cuando les pasé mucho mejor, no sé por qué no, no sé. Después la edad, 16 a 21 años, con media de 17 años, una desviación de 0,856. Las instituciones que eran de colegios públicos y privados, la confiabilidad del test, como les decía, se reporta confiabilidad, y después todo lo que corresponde al instrumento, ¿verdad? O sea, la estadística de cada serie del test. Y terminé con los percentiles del 1 al 99, 5, 10, 15, 20, 99, y posteriormente los niveles, cómo se interpretarían. Después hablé de las discusiones y conclusiones comparando estos resultados de esta muestra con obtenidos con otros estudios. Vimos otros estudios que se hicieron en Argentina y no me acuerdo más que en otro lado, y empecé a contrastar los resultados. Vemos que los que puntuaron aquí fueron un poco menor en comparación a de otros países, pero que nos ayuda a poder tener una norma de comparación, ¿verdad? A diferencia de seguir utilizando baremos extranjeros. Y finalmente las referencias utilizadas según las normas APA, ¿sí? Eh, que se reportaron, ¿verdad? O sea, no usamos mucho, lo justo y necesario, y eso. No es difícil, pero tiene su trabajo, ¿sí? El poder hacerlo. Y eso corresponde a lo que tiene que ver con la divulgación, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer su informe de investigación? Ya tienen en cuenta siguiendo lo que es el modelo, y también recuerden que todo lo que ustedes colocan en su trabajo que corresponde a otra fuente, citen, por favor, citen, porque es súper importante y es algo ético dentro del trabajo.
y así también traten de justamente de publicar sus resultados de su trabajo de investigación. O sea, va a ayudar a poder, si es que se puede un poco más adelante acreditar la carrera, ¿sí? Que eso daría un estatus un poquito más elevado a lo que corresponde a la enseñanza en sí, eh, en lo que se quiere llegar, ¿verdad? Para poder acreditar la carrera de psicología y ver si debe existir cambios referente a la malla curricular. Bueno, esto correspondía a lo que es lo último, último. Espero que les haya quedado claro y les haya ayudado y que también les sirva para lo que es su trabajo de investigación. Recuerden, como saben, existen normativas para hacer los resultados, vean normas APA. Requiere justamente dedicarse el tiempo y la lectura para poder eh, mejorar nuestra presentación, nuestro trabajo. Espero que les haya servido y que todo este año sea fructífero y que si Dios quiere este año defiendan también. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, yo estoy al tanto y cualquier duda que tengan también, ¿verdad? Espero que la exigencia del trabajo práctico les haya ayudado a poder hacer su trabajo y hayan aprendido algo. Les agradezco por tomarse el tiempo de preguntarme, de reunirse. Algunos estuvimos hasta las 1 de la mañana en poder hacer. También vi los avances y me sentí muy feliz por cómo fueron progresando. Así que les felicito, muchos éxitos, cuídense mucho y prepárense para los exámenes. Fuerza, 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 que ya falta muy poco. Nos vemos pronto. Chao, chao.